El Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba y la Cámara de Comercio suscribían el pasado 7 de noviembre el convenio de colaboración para la constitución de la Corte Provincial de Arbitraje, una nueva vía que se prevé atenderá un centenar de demandas en su primer año y que entrará a pleno rendimiento en funcionamiento en un mes escaso, aproximadamente en enero de 2013, dentro de nada. Tenemos con nosotros a José Luis Garrido, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba. José Luis, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a Córdoba TV. Bien hallado. Decíamos que comenzaremos a poner esto en marcha en muy poco tiempo. Se trata de una medida alternativa para particulares, empresas y autónomos, y además que puede abordar cualquier tipo de controversia, tanto civil como mercantil. Sí, efectivamente, es una vía alternativa a la justicia ordinaria, pues para resolución de problemas de carácter civil y mercantil. Sí. Esta práctica ya existe en ciudades como Granada o Jerez de la Frontera, por centrarnos en la comunidad autónoma. ¿Cuál ha sido el previo y por qué llega en este momento, en este contexto, a Córdoba? Bueno, las vías alternativas de soluciones de conflictos, como son la mediación y el arbitraje, están siendo muy potenciadas por los poderes públicos como vía alternativa a la justicia ordinaria. Sabemos que la justicia ordinaria tiene una situación o adolece de una situación insostenible. El colapso de los juzgados ahora mismo ya nos mueve a los abogados a buscar nuestras propias vías de solución de conflictos. Entonces, ya es cierto que tribunales de arbitraje venían funcionando en ciudades pues de una población y de unas características muy equivalentes a las de Córdoba, pero en Andalucía pues somos uno de los primeros que ponen en marcha este tipo de tribunales arbitrales. Hemos entendido que institucionalmente los fines tanto del Colegio de Abogados como de la Cámara de la Propiedad, como de la Cámara de Comercio e Industria, pues tienen entre sus fines la resolución de conflictos y la figura de la mediación y el arbitraje por ley, y entonces entendemos que somos las instituciones llamadas a crear este ente arbitral a nivel provincial. Un medio de resolución de conflictos con las mismas garantías y además que se augura pues más económico y también más eficaz, más ágil. Y más rápido, sí, efectivamente. Bueno, una de las ventajas que tiene el arbitraje es que las propias partes eligen, entre comillas, al juez que le va a poner su sentencia. Según la especialidad del asunto de que se trate, las partes pueden elegir a uno u otro árbitro de entre los que forman la institución arbitral. Ese laudo que se va a dictar, que es el laudo arbitral, tiene exactamente el mismo valor que una sentencia y es ejecutable exactamente igual que una sentencia. Con las ventajas, como hemos dicho, pues que es mucho más ágil, mucho más eficaz, mucho más rápido y a partir de ahora mucho más barato, porque con la ley de tasas judiciales pues el Tribunal Arbitral de Córdoba va a ser mucho más rentable para los particulares y para los comerciantes que acudir a la vía ordinaria. Un tema del que ahora también hablaremos. Desde el órgano colegial y también desde la institución cameral se invita a que la cláusula arbitral de la Corte se incluya en los contratos. ¿Se prevé que esto pueda producirse rápido, que pueda calar pronto en la ciudadanía? Bueno, el sometimiento al Tribunal de Arbitraje lo pueden hacer las partes bien cuando surge el conflicto o bien desde que se firma un contrato. Si en el momento de la firma de un contrato ya ambas partes se someten o acuerdan someter sus divergencias a un tribunal arbitral, entonces
se cierra la posibilidad incluso de llegar a la vía ordinaria, es decir, obligatoriamente tendrá que ser el tribunal arbitral el que dicte el laudo, el que resuelva la controversia, ¿no? Entonces, de eso es de lo que se trata. La forma de potenciar el tribunal arbitral es, pues precisamente, que los abogados y los empresarios de Córdoba, en sus clausulados de contratos, pues ya vayan introduciendo la obligatoriedad de la utilización del tribunal arbitral en caso de controversia. Un balón de oxígeno también de cara a ese sempiterno problema, ese colapso de los juzgados, y también en el ámbito económico, sobre todo teniendo en cuenta pues lo que usted mismo mencionaba hace un momento, esa nueva ley de tasas. Efectivamente, ahora mismo los juzgados están en una situación, sobre todo los juzgados civiles y mercantiles, están en una situación insostenible. No podemos continuar en esta tesitura, puesto que, para que nos hagamos una idea, pues la media de resolución de un procedimiento civil está en torno a 1 año en primera instancia, lo cual no quiere decir que haya juzgados que tarden incluso 1 año y medio y casi 2 años en dictar la sentencia de primera instancia. Bueno, y el juzgado de lo mercantil ya, pues es por todos conocido, o sea, el colapso es absoluto, no hay capacidad de admitir más concursos a trámite y, sin embargo, pues no se está dando solución. Desde los poderes públicos no se están comprometiendo a solucionar verdaderamente ese problema. Lo único que hemos encontrado en el Ministerio es la promulgación de unas tasas disuasorias que, desde luego, en modo alguno favorecen el acceso de los ciudadanos a la justicia, y que la abogacía institucional ya viene tildando desde su comienzo como una norma totalmente anticonstitucional y regresiva en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Desde el estamento judicial se solicitaba al señor ministro de Justicia la revisión inmediata de cara a una posible modificación o incluso derogación. ¿Cuáles son los visos o qué margen de maniobra tenemos en este momento? Bueno, realmente el Ministerio cuenta con el mayor éxito que ha tenido nunca un ministro, que es poner de acuerdo a todos los estamentos de la justicia. Todos los estamentos de la justicia estamos en contra de las reformas que este ministro está realizando, primero porque son reformas aceleradas, porque son reformas que no ayudan o no coadyuvan a solucionar los problemas de la justicia, que recortan derechos y, sobre todo y lo que es fundamental, se han hecho a espaldas y sin el consenso de los agentes intervinientes en la Administración de Justicia. Por tanto, se ha creado una intersectorial entre jueces, fiscales, secretarios y abogados, que ya el próximo día 12 de diciembre se concentrarán en la puerta de la Audiencia Provincial de Córdoba, una concentración y un paro simbólico que tendrá una duración de 1 hora. Y a partir de ahí, si el señor ministro no da marcha atrás a estas reformas que no contentan a nadie, está anunciada una huelga general en la justicia a partir del mes de enero. Yo entiendo que el Ministerio deba de atender las demandas de los profesionales y de los agentes intervinientes en la justicia, porque si no, flaco favor le va a hacer al Estado de Derecho. La ha definido como una medida disuasoria, pero hay quien ha sido todavía más radical, o se ha referido a ella como recaudatoria meramente desproporcionada, y pues ha dibujado un paisaje también muy oscuro en el cual incluso se van a ver mermados los propios pleitos. Sí, bueno, se merman los derechos fundamentales de los justiciables. No podemos olvidar que la tasa judicial ya existía en la época anteconstitucional, o sea, en la época preconstitucional. Esas tasas, por las continuas quejas de la dudosa constitucionalidad, fueron derogadas en el año 1986. Precisamente el padre de este ministro fue uno de los ponentes de la modificación, y él fue más allá, propuso, como diputado que era del Grupo Popular en aquella época, de Coalición Popular, pues propuso
que no solamente se retiraran las tasas en aquel tiempo obligatorias para todos los ciudadanos, sino que incluso los honorarios de profesionales relacionados con la Administración de Justicia fueran exentos de IVA para favorecer el acceso libre de los ciudadanos a la Administración de Justicia. Ahora, curiosamente, su hijo pues se olvida de todo aquello y nos traslada a la época preconstitucional, donde cualquier ciudadano tiene que pagar tasas para poder acceder a la justicia. Eso es, desde nuestro punto de vista, dudosamente constitucional. Entonces, no es exagerado afirmar, como se ha hecho, que estamos hablando de una pérdida de democracia, de una vuelta atrás. Incluso desde Comisiones Obreras se decía hace poco que es una especie de muestra o de reflejo o de asunción de la propia ineptitud a la hora de resolver los problemas, como decíamos, sempiternos, ya históricos de este ámbito del judicial. Sí, efectivamente. O sea, pretender solucionar los problemas de la justicia con una tasa que impida el acceso a los tribunales, desde luego es una forma de descongestionar los tribunales, pero entiendo que no debe de primar el afán recaudatorio sobre los derechos fundamentales de las personas. Es una auténtica barbaridad jurídica y un atentado contra los derechos fundamentales de las personas. A este respecto, el decano José Carlos Romero Roa sí se mostraría partidario de imponer una tasa para evitar abusos. ¿En qué se traduciría esto? Bueno, ya se viene escuchando desde muchos ámbitos que hay determinadas situaciones en las que se produce un cierto abuso de los ciudadanos en el acceso a la justicia. Pero yo tengo que decir que nosotros, que conocemos bien cuál es el acceso precisamente de los ciudadanos a la justicia, esos abusos en el 99% de los casos se producen, y los tenemos constatados, pero se producen siempre desde el beneficio de justicia gratuita, cosa que es muy difícil atajar. Nosotros tenemos la figura del querulante, que se llama, que es la persona que va encadenando pleito con pleito. Juez que le resuelve un pleito es objeto de una nueva denuncia con nuevo nombramiento de abogado, y así tenemos incluso algún caso aquí en Córdoba en el que se han solicitado 46 abogados para un mismo justiciable en un año, porque se han ido encadenando procedimiento con procedimiento. Esto es un síndrome psiquiátrico y, sin embargo, venimos diciendo desde el Colegio de Abogados y venimos solicitando a la Administración competente que ponga coto a este tipo de abusos. Pero claro, el único coto que se puede poner es la incapacitación parcial de un determinado justiciable, y quien tiene capacidad para ello, pues parece ser que cuesta trabajo tomar ese tipo de determinaciones, ¿no? Entonces, ¿se podría plantear confeccionar algún tipo de tabla de tasas, pero que contemplaran solo algunos casos, como por ejemplo pues justiciables con grandes fortunas o determinadas situaciones en las que sí? Vamos a ver, haciendo una radiografía objetiva de la justicia, el 80% de los procedimientos que hay ahora mismo en cualquier juzgado de primera instancia son procedimientos de entidades bancarias y de compañías aseguradoras. Entidades bancarias y compañías aseguradoras que ya venían pagando tasas desde la anterior modificación. O sea, ese 20% de volumen de procedimientos en el que son particulares, ni siquiera evitando el acceso a los tribunales de ese 20% de procedimientos, evitaríamos el colapso. O sea que es una medida absolutamente falta de contenido y que no va a servir para evitar el colapso y el atoramiento de los juzgados actualmente. La única manera que tendríamos de solucionar de verdad y verdaderamente el problema de la justicia es obligando a incluir a las entidades aseguradoras y a las entidades bancarias cláusulas de arbitraje y cláusulas de mediación en sus contratos bancarios y de seguro. Entonces, ahí pondríamos coto y verdaderamente la justicia sí se vería pues bastante aliviada de la carga procesal que ahora mismo tiene. Hablábamos antes de las declaraciones del decano José Carlos Romero Roa, que apostillaba además que hay cuestiones más urgentes, ¿no? Que quizá estábamos desviándonos, ¿no?
Efectivamente, si es que la ley de tasa, una ley de tasa tramitada por vía de urgencia, sin escuchar a los intervinientes, una modificación de la ley orgánica del Poder Judicial prevista para mediados de este mes, y no tienen sentido cuando estas medidas no vayan encaminadas precisamente a dotar de medios a la Administración de Justicia. No podemos tener el triple de asuntos judiciales que tiene un país, por ejemplo, de Alemania, que son resueltos por la mitad de los jueces alemanes. Eso no tiene sentido, y mientras no haya una apuesta decidida y presupuestaria por la Administración de Justicia, pues no se van a solucionar los asuntos. Nosotros, curiosamente, desde el Colegio de Abogados venimos apostando por las nuevas tecnologías. Acabamos de instaurar un programa de gestión, tanto interna como externa, de nuestra relación con los letrados. Venimos dando cursos de nuevas tecnologías a los abogados, donde pretendemos convencerles de que el papel está llamado a desaparecer, y sin embargo en cualquier juzgado de primera instancia hasta ahora se está cosiendo un expediente judicial, cosiendo físicamente los folios y las providencias en el papel. Mientras sigamos en esas catacumbas, o sigamos en esa prehistoria de la tecnología en los juzgados, desde luego esto tiene difícil solución. Bueno, seguimos hablando sobre las tasas judiciales, y es que, bueno, el 83% de los españoles se han manifestado en contra, y de hecho aquí el Colegio de Abogados se ha implicado de una forma muy activa, se ha sumado a la recogida de firmas, ha realizado diferentes actos de protesta, e incluso nos ofrece a los ciudadanos una serie de alternativas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos posicionarnos si no estamos de acuerdo? Podemos pagar o no pagar, pero en cualquier caso nos ayudáis, ¿no? Nos guiáis para que sepamos cómo tenemos que obrar, ¿no? Efectivamente, bueno, como de todo he sabido, una persona que tiene un problema, lo primero que tiene que es acudir a un abogado para que él le vaya asesorando y le vaya indicando cuál es la mejor forma y la solución más barata para la resolución de su procedimiento, de su pleito, ¿no? Es evidente que a partir de ahora los abogados pues tienen tres vías alternativas. Tienen la vía del arbitraje, con el Tribunal de Arbitraje que se va a poner en funcionamiento en el mes de enero. Tienen la vía de la mediación, que no podemos olvidarla, que también comenzamos ahora los cursos de expertos en mediación en su doble ámbito de mediación familiar y mediación civil y mercantil, y tienen la justicia ordinaria. La mediación, para que todos nos entendamos, es las dos partes en conflicto, pues eligen, por ejemplo, a un abogado mediador para que les ponga de acuerdo. Eso los abogados lo venimos haciendo de toda la vida. Venimos solucionando pleitos, venimos solucionando asuntos sin tener que acudir a los tribunales, pues prácticamente desde que el abogado es abogado, ¿no? Sí. De hecho, un porcentaje muy alto de los asuntos que entran en los despachos se soluciona, un porcentaje más del 50%, se solucionan sin tener que acudir a la justicia, ¿no? Pues esa es la fórmula que ahora se le viene a llamar la mediación, pero que conocemos y desde luego estamos preparados para ofrecerla, ¿no? Por tanto, por un lado la mediación, por otro lado el Tribunal de Arbitraje y por otro lado la justicia, que desgraciadamente está en la situación en la que está. Pero cualquier justiciable que comparezca en un despacho de abogados sabrá que su abogado le encauzará por la forma más fácil, más rápida y más barata para solucionar sus problemas, claro que sí. ¿Se siente el colectivo con todo esto incluso denigrado? ¿Se puede decir así? Bueno, por este ministro sí, por este ministro claro que sí, y por la administración autonómica también. Por este ministro, ¿por qué decimos que sí? Pues porque el ministro, estando este decano presente en aquella reunión, se comprometió en no adoptar ninguna situación, ninguna solución que afectara a la justicia sin consultar previamente con los colegios de abogados. Y es que no hemos recibido ni una sola solicitud de consulta y se está pretendiendo cambiar la justicia
a costa de los derechos de los justiciables. Desde luego, las concesiones que este ministro viene haciendo a colectivos como el notariado o como los procuradores para, entre comillas, comprar su silencio, pues desde luego a nosotros no nos parecen justos, no nos parecen lógicos, y los profesionales libres no podemos cargar sobre nuestras espaldas todo el peso de las reformas que ahora mismo se están realizando en la justicia. No podemos olvidar que este señor, nada más llegar al ministerio, lo que dijo era que iba a quitar el mes de agosto de vacaciones para los profesionales libres, los abogados en la justicia, ¿no? Continuamente ha seguido haciendo propuestas que todas inciden en el mismo camino y todos con el mismo objetivo, y es pues que en este país haya menos abogados. Sin embargo, ha tenido en sus manos la ley de acceso a la profesión y no ha sido capaz de modular la ley de acceso a la profesión, porque también se doblegó a las reivindicaciones del colectivo estudiantil, que desde luego entendemos que la solución que se ha dado tampoco es muy factible para los derechos de los justiciables, pero en fin, este ministro sabrá cuál es su postura y cuál es la explicación que pretende darle a los españoles sobre todas estas circunstancias. Domingo Castillo, desde Uso incluso denuncia que nos encaminamos hacia una justicia de pago. Sí. ¿Está de acuerdo? Claro. Vamos a tener una justicia de ricos y otra de pobres, claro que sí. Y la persona que no tenga medios, que no tenga recursos para acceder a la justicia, pues por ejemplo no podrá recurrir una multa, porque una multa solamente se puede, ahí ya no cabe la vía alternativa del arbitraje o la mediación, y no se van a poder recurrir multas de tráfico. El recurso, divorciarse va a ser muchísimo más caro de lo que cuesta ahora, y vamos, ejemplos, recursos de apelación con una tasa mínima de 800 euros, recurrir una sentencia va a costar mucho trabajo, lógicamente, para los justiciables. Son varias las dificultades que se encuentra el sector en este momento: plantilla insuficiente de jueces, magistrados, fiscales, decimos un desinterés político por solucionar los problemas pendientes en la administración. Hace poco conocíamos un manifiesto en el cual exponíais, enumerabais desde el Colegio de Abogados todos los puntos que consideráis pues más acuciantes. ¿Por dónde se podría empezar? Porque nos damos cuenta de que son muchísimas las lagunas, ¿no?, que encontráis en el sistema. Principalmente la falta de medios y los medios obsoletos que ahora mismo tiene la Administración de Justicia. Pero de todas formas, es cierto que ya no solamente desde el colectivo de la abogacía, sino, como ya he dicho, la intersectorial de jueces, fiscales, secretarios y abogados, pues ya venimos esforzándonos en hacer comprender a la población todas las carencias que tiene la Administración de Justicia. El próximo día 12 se va a dar una rueda de prensa a nivel nacional e internacional para explicar a todos los medios cuáles son las principales carencias de la Administración de Justicia y cuáles son las fundamentales soluciones que solicitamos del ministro. El día 12 se hará un listado completo de cuáles son esas reivindicaciones que nosotros venimos haciendo, y lógicamente si esto no tiene solución, pues nos vemos abocados al paro total en el mes de enero. Y hablando del ámbito de los jueces en concreto, España tiene una de las ratios de jueces por habitante más bajas de Europa. Claro. Y este año solo se contempla una convocatoria de 50 plazas a nivel estatal. Pregunto, ¿cuál es el posicionamiento o qué se puede hacer desde el Colegio de Abogados, desde el ámbito judicial en general? Y también, pues como se ha dicho, si existen plazas por convocar que ya han sido presupuestadas. Sí, efectivamente, la congelación de las convocatorias, nosotros estamos absolutamente en contra de ellas, pero es cierto, como ya he dicho antes, que tenemos una ratio muy baja de jueces por habitante. Pero sin embargo, no nos duelen prendas cuando hay que pedir
responsabilidad a un titular de un juzgado porque en ese juzgado se haya pasado un plazo, y asuntos muy mediáticos acabamos de contemplar hace escasa fecha. O sea, nuestra postura y la postura de la abogacía no puede ser otra que la solidaridad con el colectivo de jueces, que sepan que estamos apoyando sus reivindicaciones y que la única solución que ahora mismo tiene para la plantilla de jueces la caótica situación de la Administración de Justicia es una mayor plantilla y una mayor preparación mediante cursos de especialización de esa plantilla, no cabe otra. En cuanto al asunto del que se ha hablado mucho en Córdoba TV en las últimas semanas, de la legislación hipotecaria, también el Colegio de Abogados se ha implicado y muy activamente, ¿no? Le ha tendido la mano a los ciudadanos y se está produciendo algo curioso, y es que un ámbito históricamente, digamos, alejado, ¿no? Que el pueblo no siente con cercanía, incluso en algunas ocasiones o desde algunos puntos de vista puede ser que denostado, pues se está haciendo piña, ¿no? Con la población, con la ciudadanía que está reivindicando, ¿no? Ese respeto a los derechos, sí, en el caso de la vivienda. Efectivamente, yo cuando veo a una persona que, pues, por ejemplo, está privada de libertad o sus derechos fundamentales, pues tienen que ser por las vías ordinarias de la justicia, tienen que ser cercenados de alguna forma, siempre doy el mismo consejo. El abogado es la única persona que puede defender sus derechos fundamentales y puede alegarlos, ¿no? Y en este caso, pues lógicamente también estamos al lado de las personas más desfavorecidas, personas que se ven privadas de su vivienda y que se les priva del derecho a una vivienda digna que está constitucionalmente consagrado. Pues la única manera que nosotros podemos ponernos al lado de las partes más favorecidas o estar al lado de los más desfavorecidos es montar un servicio de asesoramiento a esas personas, y que siempre tengan el consejo de un abogado que, si en algún caso se ha rozado la legalidad en el procedimiento que se ha seguido contra él, pues que puedan hacer valer sus derechos y puedan hacer valer los derechos constitucionales, ¿no? Desde este ámbito profesional, desde vuestra experiencia, ¿qué escenario podemos dibujar para los próximos meses? Porque se producía ese Real Decreto Ley que no ha contentado a nadie y los desahucios continúan, en además un fenómeno que está calando y muchísimo en la opinión pública. Bueno, es cierto que el Real Decreto no ha contentado a nadie, pero también es cierto que la práctica mayoría de las entidades bancarias, con la repercusión mediática que está teniendo actualmente la postura en contra de los desahucios, están paralizando los desahucios. Ya hemos visto que hace unos días los jueces habían acordado paralizar por 2 meses todos los desahucios de la ciudad de Córdoba. Pero no solo eso, sino que ya anteriormente las entidades bancarias también habían solicitado esa paralización de los desahucios, ¿no? Hombre, un movimiento social y un movimiento dentro de la opinión pública que paralice este tipo de actuaciones judiciales ya es un éxito, Y no podemos negar el éxito, pues, de los letrados que están al lado de esa familia alegando la vulneración de esos derechos cuando esos se han producido. Claro, es un éxito al cual nos tenemos que apuntar todos los que hemos intervenido en el mismo, lógicamente. Entonces, desde el colegio se considera que es un buen momento para fomentar esa proximidad, sobre todo ahora con esta Corte Provincial de Arbitraje. Claro. Nosotros siempre hemos pretendido, desde que la nueva Junta de Gobierno del colegio tomó posesión, acercarnos a la ciudadanía y estar cerca de los ciudadanos. Yo creo que con la creación de estos servicios, pero no solamente el servicio de mediación hipotecaria, es que tenemos un servicio de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, tenemos también un servicio para los menores y para la juventud que quiere
acceder a su primer trabajo. Tenemos una comisión de extranjería, tenemos múltiples comisiones para ayudar a los ciudadanos en cualquier ámbito en el que lo necesiten, y tenemos un servicio de asistencia jurídica gratuita donde diariamente se atienden a múltiples ciudadanos que vienen a consultar sus problemas para saber de qué naturaleza es su problema, si serían beneficiarios o no de justicia gratuita, etcétera, etcétera, etcétera. El Colegio de Abogados y la abogacía en general siempre ha estado cerca de la ciudadanía. Nosotros nos lo hemos propuesto y creemos que estamos en todas las instituciones donde precisamente podemos dar servicio a los ciudadanos y cerca de las partes más desfavorecidas de las contiendas, lógicamente. Y máxime en un momento en el cual, con la entrada en vigor el pasado 22 de noviembre de esa nueva ley de tasas, ámbitos como el de la violencia de género y también la legislación hipotecaria pues nos van a hacer todavía más débiles, porque si bien es verdad que no va a suponer económicamente nada esa denuncia, luego a ella le acompaña un divorcio, ¿no? Entonces digamos que ahí también vamos a tocar a la parte más sensible de la sociedad. Sí, efectivamente, eso es una de las denuncias que nosotros venimos realizando también. Todos los asuntos relacionados con violencia de género deberían de estar exentos y no lo están de la ley de tasas, y es cierto que comienza con una denuncia penal, pero el procedimiento civil hay que tramitarlo, y el procedimiento civil conlleva un divorcio y una disolución de sociedades gananciales que en el menor de los casos va a suponer unas tasas muy cuantiosas, que va a privar a muchos ciudadanos de poder acceder a la justicia, lógicamente. Volvemos a hablar de esa Corte Provincial de Arbitraje. Antes no lo hemos comentado, pero ya estamos inmersos en ese proceso de búsqueda, de elección de los candidatos, de esos futuros árbitros. ¿Cuál es el perfil curricular para que la gente pues tenga la confianza suficiente y para que sepa que puede acudir a este medio? Bueno, en principio tenemos que tener en cuenta, como ya he dicho anteriormente, que los árbitros en principio se eligen por las partes. Ahora bien, si las partes no eligen a un árbitro, no se ponen de acuerdo en elegir a un árbitro, será la institución arbitral la que le designe a uno o tres árbitros según las partes prefieran, ¿no? En principio, la lista de árbitros se va a confeccionar con letrados en ejercicio con más de 10 años de experiencia profesional en el ámbito en el que se trate de los arbitrajes, ¿no? Las especialidades concretas de cada uno de los arbitrajes. O sea, como mínimo 10 años de experiencia profesional en el ejercicio efectivo de la profesión. También se habla de casos en los que exista un reconocido prestigio, pero bueno, ¿cómo se barema esto? ¿Cuáles son los parámetros? Bueno, los parámetros son que, por ejemplo, nosotros no vamos a impedir pues que un catedrático de Derecho Civil emita un laudo. Lógicamente es una persona, es un jurista que sin ser letrado en ejercicio pues puede lógicamente emitir un laudo. Es simplemente dar cabida en esta institución a los profesionales y a los juristas que las partes hayan designado, lógicamente. Y por supuesto sin ninguna sanción, ¿no?, pendiente de cancelación. Claro, claro, no puede tener para formar parte de la lista de árbitros oficial del colegio, de la institución arbitral. Sí. Estamos ahora en ese periodo formativo de estas personas que se van a encargar de llevar a cabo de resolver este tipo de controversias, pero también son muchas las actividades, ¿no?, que tiene el Colegio de Abogados. Hace poco se celebraban esos cafés jurídicos, ¿no?, que son ya una cita, digamos, clásica casi, ¿no? Sí, bueno, eso es una actividad que viene haciendo la agrupación de abogados jóvenes y la verdad con mucho éxito, porque ellos tratan de atraer a su público y con ponentes de reconocido prestigio aquí en Córdoba, y la verdad es que están teniendo mucho éxito. Sí es cierto que dentro de el propio Colegio de Abogados y las actividades del Colegio de Abogados pues hay un dinamismo continuo y hay muchísimas actividades de carácter cultural y de carácter formativo que incluso nos crean problemas de aforo dentro de nuestro propio colegio, ¿no?
Pero yo no me querría ir sin hablar también del problema que tenemos con nuestro servicio de justicia gratuita y con nuestros letrados del turno oficio, que nos está moviendo a haber tomado el acuerdo de la suspensión del servicio de asistencia jurídica gratuita en la Administración, igual que antes hemos criticado a la Administración central, en este caso en la Administración autonómica, la que tampoco ha tenido en cuenta las alegaciones de los abogados. Se han adoptado una serie de determinaciones y de recortes en la justicia gratuita que afectan a las partes débiles de la sociedad, y entendemos que si muy deplorable es la promulgación de la ley de tasas, también igualmente deplorable es la promulgación del reglamento de asistencia jurídica gratuita, que unilateralmente ha sido dictado por la Junta de Andalucía. Esto supone un recorte que va a afectar a las personas más débiles y nosotros también estamos en contra de tal tipo de recortes y por tanto ya hemos anunciado que, salvaguardando los derechos fundamentales de los justiciables, el servicio de orientación jurídica gratuita será suspendido en el mes de enero. Bueno, de momento estamos ya demasiado tarde, o todavía a tiempo de que haya una respuesta por parte del Gobierno autonómico. Bueno, el Gobierno autonómico adeuda tal cantidad a los letrados que han prestado el servicio que a mí se me antoja difícil que de aquí al mes de enero el Gobierno autonómico se pueda poner al día. Pero desde luego nosotros no podemos seguir hablando con ellos, no podemos seguir negociando si no es con la condición de que se pongan al día los pagos, porque no se puede negociar adeudando cantidades y además tenemos que tener en cuenta que de las cantidades pendientes del turno oficio del año 2012 no se ha satisfecho absolutamente nada. El único pago que se ha hecho ha sido para pagar los servicios de guardia, es decir, los letrados que están de guardia, pero todos los procedimientos, que es la gran mayoría de los procedimientos que se han tramitado con beneficio de justicia gratuita por el turno oficio, no se ha satisfecho absolutamente nada. Y eso ha sido sufragado con el bolsillo particular de los letrados, y esa es una situación insostenible que para cualquier negociación tenemos que comenzar poniéndonos al día. Pues estaremos pendientes de lo que suceda en las próximas semanas, no ya meses, porque tenemos a la vuelta de la esquina, lo decíamos al principio, claro, ese mes de enero, y esperemos que no se tenga que dibujar, ¿no?, ese paisaje tan oscuro y que sin duda pues nos va a afectar absolutamente a todos. José Luis, yo te doy las gracias por habernos visitado hoy, por haber estado hoy en el plató de Córdoba TV, y bueno, invitamos a todas las personas que nos estén viendo a que se informen sobre esa Corte Provincial de Arbitraje, que les puede ser tan sumamente útil, y también que acudan, como decías, a pesar del problema de aforo que ya existe, a las actividades que ofrece el Colegio de Abogados. El pasado 28 teníamos esa conferencia del Templo Romano, y bueno, hoy mismo tenemos la inauguración bienal y concierto Biel sul Mare a las 8 de la tarde, o sea que bueno, pues tenemos razones más que suficientes, más que sobradas para estar cerca de esta institución. Así que José Luis Garrido, decano del Colegio de Abogados de Córdoba, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros. Estamos en la calle Morería número 5.